4 domingos predicándole del evangelismo y creería que usted ya tendría emoción en su corazón porque va a ser una oportunidad extraordinaria para que usted traiga a ese amigo, a esa amiga, a ese familiar, a ese vecino que no conoce del Señor. Entonces, hacemos la primera parte de la tarea, que es orar. Ahí está el papel para que usted ponga esos nombres. La segunda parte de la tarea, que es pedirle al Espíritu Santo que nos diseñe un plan, que nos muestre un lugar, un tiempo especial para poder decirle a ese amigo, venga a la fiesta del amigo. Y hoy vamos a continuar con la tercera parte de la tarea. La tercera parte de la tarea. Creo que el propósito del evangelismo ya está en su corazón. Lo que dice Mateo 28:19, que es: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya se adhirió a sus propósitos para este 2016. Y hemos visto las razones por qué debemos evangelizar. También descubrimos cómo Jesús, a través de su ejemplo, nos enseñó que debemos ir afuera y traer esas personas que no conocen de Cristo. La ayuda del Espíritu Santo en esta tarea y cómo evangelizar eficazmente. Y cuando entendemos que dentro del propósito de todo creyente debe de estar el evangelismo, podemos empezar a vislumbrar una iglesia llena. ¿Quiere ver una iglesia llena? ¿Quiere ver que dentro de 15, 20 días, cuando estén instaladas los 112 sillas que compramos para el mezanine, empiecen a llenarse? Amén. Queremos ver a Ibagué evangelizada, a Ibagué y sus familias en la iglesia, adorando y alabando el nombre del Señor. Ahora, el propósito del Señor para esta gente no simplemente se queda en evangelizar, en que conozcan el mensaje del evangelio, sino que va más allá. Mateo capítulo 18 versículo 14 nos explica que hay un propósito aún mayor, un propósito que va más allá de simplemente decirle a esa persona: necesitas de Cristo en tu vida. Dice Mateo capítulo 18 versículo 14: de la misma manera el Dios y Padre de ustedes no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda y quede separado de Él para siempre. Me gusta lo que dijo Jesús. El Padre que está en el cielo no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda. Cuando Jesús habla de estos pequeños, ¿a quiénes se está refiriendo? A aquellas personas que hasta ahorita están empezando a conocer del evangelio, que llevan 1, 2, 3 semanas en la iglesia. Jesús en este momento se está refiriendo a esos pequeños que hasta ahorita están experimentando el amor de Dios, que hasta ahorita nacieron de nuevo y están empezando a crecer en la vida cristiana. El propósito de Él es que ellos no se pierdan y que no queden separados de Él para siempre. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el nuevo creyente permanezca para Él, en Él, para siempre. Y eso lo podemos leer en Juan capítulo 15, versículo 9. Jesús hace una ilustración de el árbol que da la uva. Y dice así, dice:
permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué? No pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas estas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir ¿qué? Lo que quieran. Pueden pedir ¿qué? Lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso les da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes, tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuántas veces está esa palabra permanecer en la porción bíblica? Porque Jesús quiere que todos nosotros permanecemos, ¿cómo se dice? Permanezcamos a Él. Ese es el objetivo. Sí, hay que hablarle a la persona que no conoce de Cristo, pero hay que hacer que de una u otra manera esa persona empiece a permanecer en Él. Empiece a permanecer. Pero ¿cómo hacer que este nuevo creyente permanezca en Cristo y empiece a dar fruto? ¿Cómo hago que esta persona a la que voy a traer dentro de 15 días a la fiesta del amigo se quede en la iglesia, empiece el discipulado, empiece a hacerse discípulo de Jesús, llegue el bautismo, empiece a servir y traiga a toda su familia? ¿Cómo hacer para que aproximadamente las 1,200 personas que nos visitan por primera vez en esta iglesia se queden aquí en la iglesia? Y he titulado este mensaje: vino a la iglesia y después, ¿qué? ¿Sí le ha pasado a usted? Porque ayer en la noche, mientras preparaba el sermón, mi esposa me decía: yo el año pasado invité a 7 personas a la iglesia. Y yo, oiga, qué bueno, 7 personas es un buen número. Pero me decía: David, de las 7 personas, ninguna está en la iglesia. Y ella me contaba, para mí es muy frustrante. ¿Por qué? Porque soy buena para invitar a la gente a que venga a la iglesia, pero soy mala para empezar el proceso que sigue después. Y les quiero hablar de eso, de la consolidación que debemos tener con la persona que llega a la iglesia por primera vez. Primero, ¿qué debo hacer para que ese nuevo creyente permanezca en él y empiece a dar fruto? Primer punto, aprópiese del papel de padre espiritual. Aprópiese del papel de padre espiritual. ¿Se acuerda la ilustración que tomé hace 8 días? De esos niños que son abandonados en un basurero. ¿Sí se acuerda? De aquellos niños que usted ve en la calle sin papá y sin mamá. Y les hacía la pregunta: ¿qué siente usted al ver esos escenarios? Tristeza, dolor, algunos hasta rabia. No se merece que el privilegio de ser papá, que le caiga fuego del cielo y, mejor dicho, que le vaya mal en la vida. Y hablaba que a veces nosotros como creyentes somos padres irresponsables y dejamos a la deriva a aquellas personas que nacen de nuevo, que traemos a la iglesia, y no ejercemos
ese papel de padre espiritual como debería hacerse. ¿Qué es ser padre espiritual? ¿Qué es ser padre espiritual? Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 nos explica de una manera clara y directa cuál es el papel del padre espiritual, de la madre espiritual. Porque no queremos que este 2016 venga la gente nueva a la iglesia y no vuelva más. Si lo tiene, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Dice: como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerle ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes. O bien, fuimos como ¿qué? Como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. ¿Acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuando trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos para ganarnos la vida, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les predicábamos la buena noticia de Dios. Ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros e intachables con todos ustedes, los creyentes. Y saben que tratamos a cada uno como ¿qué? Como un padre trata a sus propios hijos. Les rogamos, les alentamos y les aconsejamos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Y tres funciones nos enseña aquí el apóstol Pablo de que debe tener un padre o una madre espiritual. Y la primera lo leímos en la primera porción, dice: fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también le abrimos nuestra propia vida. ¿Qué es ser padre espiritual, madre espiritual? Es poder tener una relación significativa con esa persona nueva. Recuerde que las personas que vienen a la iglesia no vienen para mirar a ver qué hacen aquí, ni para decir, oiga, qué bonito este templo, ni qué tan bonito suena la música. No, viene a tener una relación primeramente con el Señor Jesús, pero después una relación con usted. Y la aplicación que usa el apóstol Pablo de comparar el padre o la madre espiritual con una madre biológica, se acerca a lo que debemos de hacer con esa persona nueva. ¿Qué hace una mamá biológica cuando nace su niño? Lo protege y lo alimenta. Debemos alimentar a esa persona nueva que llega a la iglesia con la leche espiritual, con la palabra de Dios. Y le invito a que cuando traiga a su amigo, a su amiga a la fiesta del amigo, sígalo alimentando. En el WhatsApp mándale una promesa. Lléguele a la casa y dele una palabra de Dios. Ahora, segundo, ¿qué debe hacer un padre espiritual? Debe de ser de buen testimonio. El apóstol Pablo dice así, dice: fuimos consagrados, sinceros e intachables con todos ustedes los creyentes. ¿Por qué? Porque el evangelio se habla, se expresa por medio del mensaje, pero se vive a través de nuestro testimonio. Y la persona que venga a la iglesia va a encontrar a un Cristo reflejado ¿en quién? En nosotros, en nuestro testimonio. A veces las palabras hablan más o no, a veces las acciones hablan más que nuestras propias palabras. Y al final dice: y saben que tratamos a cada uno como un padre. ¿Y qué hace un padre? Dice el apóstol: les rogamos, los alentamos y les aconsejamos que lleven una vida que Dios considere digna. Y me gusta esa palabra que utiliza el apóstol: le rogamos.
Muchos de nosotros invitamos a nuestro amigo una sola vez y decimos, no, ya no más. Me gusta porque el apóstol Pablo dice, hay que insistir, insistir, insistir. Usted dice, la primera vez te invité y no fuiste. La segunda también, tampoco fuiste. La tercera te invité y mucho menos. La cuarta y la quinta, esa persona va a venir simplemente por respeto y por decirle, bueno, necesito sacarme esa invitación. Pero una persistencia. Los alentamos y les aconsejamos que lleven una vida que Dios considere digna. Entonces un Padre celestial, un Padre espiritual, tiene una relación significativa con esa persona nueva, da buen testimonio y anima a esa persona nueva a llevar una vida cristiana. ¿Quiere ser un padre espiritual? Ahora, un padre, ¿qué es lo que quiere para sus hijos? ¿Usted qué quiere para sus hijos? Lo mejor. Piense en ese hijo espiritual que usted quiere lo mejor para ese hijo. Amén. Segundo, ¿cómo hacer que este nuevo creyente permanezca en él y empiece a dar fruto? Haciéndolo sentir bien en nuestras reuniones de la iglesia. ¿Por qué? Porque mientras la sociedad nos enseña a excluir a la gente por su condición económica, social o física, Dios nos enseña que debemos incluir al nuevo creyente. ¿Y cómo incluimos a ese nuevo creyente? ¿Cómo lo hacemos sentir bien en nuestras reuniones? Primero, creando un buen ambiente en la iglesia. ¿Creando un qué? Un buen ambiente en la iglesia. Y dice el Salmo 133, lo leímos al comienzo de nuestra reunión. Qué maravilloso y qué agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Y déjeme hablarle de la armonía. Soy músico desde niño y yo no sé si usted se ha dado cuenta cuando uno de estos músicos se equivoca en la alabanza, pero creería que cuando se equivoca usted empieza como que decir, oiga, se ve como feo, se escucha como feo. Y si yo le toco a usted una melodía muy bonita, usted dice, ¿esto suena qué? Agradable, ¿cierto? Esto como que me inspira a adorar al Señor. Pero si yo empiezo a tocar así, ¿cómo se escucha? Feo. Y usted dice, oiga, tan fea esa armonía, esa melodía que el pastor tocó. Y usted dice, uy, no la quiero seguir escuchando. Así pasa lo mismo en la iglesia. Si la gente que viene a la iglesia nos ve que trabajamos en armonía, el ambiente empieza siendo parte, o más bien el orden empieza siendo parte del buen ambiente que le ofrecemos a la gente que viene por primera vez en la iglesia. Y por eso la insistencia de nosotros como pastores, ¿de qué? De que cuando usted llegue se siente en las primeras sillas. No es porque queramos molestarle la vida ni incomodarle, no, es que estamos pensando en quién, en el nuevo. ¿Sabe por qué? Porque el nuevo cuando llega no es el primero que entra. El nuevo cuando llega espera hasta que todo el mundo entre y ahí sí entra. ¿Por qué? Porque tiene miedo, tiene pena. Dirán, oiga, pero todo mundo habla mal de los evangélicos y yo estoy de una iglesia cristiana. ¿Qué me irán a hacer? Por eso la urgencia de dejar las últimas bancas vacías. Fuera de eso, insistimos de que usted apague su celular porque es incómodo, de que usted traiga la Biblia, traiga la libreta de apuntes, de que usted no se distraiga y que salga de la iglesia cuando el culto se ha
terminado, porque eso es orden en la casa de Dios. Y el orden da una buena impresión. O cuando usted invita a alguien a su casa, ¿usted no arregla su casa? ¿Cierto? ¿Le daría pena a usted que ese visitante entrara a su casa y su casa estuviera desordenada? ¿Se acuerda cuando usted tenía niños chiquitos y venía la visita? Usted los sentaba y le decía, bueno, va a venir la visita y quiero que se porte bien. Porque es la impresión que damos. Entonces, cree un buen ambiente, un ambiente de orden, pero también salude a la persona que es nueva. Salúdense los unos a los otros. Y me quedo con una de esas 4 que está en Primera de Pedro 5:14. Dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, con ósculo de amor. Paz sea con nosotros, con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Ahora, no le voy a exigir que usted coja una costumbre oriental y de aquí en adelante hagamos lo que dice la Biblia. Saludémonos de besito en la mejilla. No, porque usted dirá, pastor, hasta allá yo no le acepto. Pero ¿cómo saluda a un colombiano? ¿Cómo saluda a un colombiano? Con un fuerte apretón de manos. Y si nos dan más la confianza, ¿qué hacemos? Damos un abrazo. Y quiero o deseo en esta tarde ya que cuando llegue una persona nueva, usted se interese. ¿Por qué? Por saludarla. ¿Por qué? Porque esa persona llega con miedos, con temores, y esos temores empiezan a disiparse cuando ven a una persona con una sonrisa de oreja a oreja y le dice bienvenido a la casa del Señor. Hagamos el ejercicio, saluda a la persona que tenga al lado y déle un fuerte estrechón de manos y dígale bienvenido a la casa de Dios. Y así como está saludando, usted tiene que saludar al nuevo. Para crear un buen ambiente para esa persona nueva, debo hablar bien de mi iglesia. Y le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Alguna vez experimentó que un hijo suyo haya ventilado algún problema de la familia en el colegio? ¿Alguna vez le pasó eso? ¿Alguna vez le pasó que un hijo suyo le haya dicho a su profesora, no, profe, lo que pasa es que en mi casa tenemos un problema así de grande? Y esa profesora lo llama a usted, venga, es que su hijo me dijo, ¿verdad que usted ta? ¿Alguna vez le pasó? ¿Cómo usted mira a ese hijo? ¿Qué sintió? Usted le dice, usted sintió por lo mínimo vergüenza y enojo. Y usted le muestra, le hace así a ese niño lo que le espera. ¿Por qué? Porque es vergonzoso que las personas, que los integrantes de nuestra familia le estén diciendo a todo mundo cómo son las peleas, cuáles son nuestros defectos. Lo mismo pasa en la iglesia. Somos una familia. ¿Y qué familia no pelea? Levante la mano a aquella familia que nunca ha peleado. ¿Ah? Que nunca ha tenido un problema. Toda familia pelea. Toda familia tiene problemas que superar. Y la familia de Catedral de Vida también pelea. Si les gusta, ¿no? Ahí sí dicen amén. Entonces, cuando hablamos mal de nuestra iglesia, debemos sentirnos avergonzados. Es feo ver a los hermanos entran a la iglesia con el nuevo y le dicen, no salude a ese que ese me debe plata y no, ese me cae mal. Mira, no, ese pastor otra vez ve ahí regañando. No. Esa persona nueva que está, ¿cuál es la impresión que se está llevando? ¿Ah?
Dice Romanos capítulo 12, versículo 15: vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común, y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Recuerden que somos los agentes públicos del reino de Dios, y la gente te observa y te mira. Entonces habla bien de tu iglesia. Y por último, conéctalo con el proceso de discipulado en la iglesia. ¿Por qué? Porque la persona nueva que llega a la congregación de manera voluntaria no va a empezar a preguntar: venga, ¿y qué más? Creo que hasta le da pena y vergüenza subir al segundo o tercer piso. Necesitamos padres espirituales que conecten a esa persona con los procesos de discipulado. ¿Hay algún maestro de discipulado acá? Aquí tenemos una profesora de discipulado. Qué bueno sería que dentro de 20, 30 días que usted traiga a esa persona nueva, usted la presente con la profesora de discipulado y diga: vea, aquí está mi amigo, mi amiga, a quien le prediqué el evangelio. ¿Por qué? Porque el deseo del Señor es que esa persona se conecte con Él, permanezca en Él. ¿Y cómo permanece en Él? Lo leímos: si mis palabras permanecen en ustedes, ustedes permanecen en mí, a través del estudio de la palabra de Dios. Y la iglesia ofrece tiempos especiales para esto. Están los discipulados, que enseñan a conocer a Jesús y su obra, las bases doctrinales de la iglesia. Están las escuelas de diaconado, que enseña a administrar la vida abundante que Jesús prometió, enseña cómo se debe servir al Señor. Está liderazgo, que enseña a ejercer influencia sobre otros, enseña a descubrir y a desarrollar los dones de Dios que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Y están los grupos pequeños. Nosotros trabajamos de esa manera. La persona llega, empieza las escuelas de formación y se adhiere a un grupo pequeño. ¿Cuáles son los grupos pequeños? Están los exploradores del Rey, está el grupo de consolidación, está el grupo de protocolo, está el grupo de alabanza. Son grupos pequeños que enseñan a esa persona a formar el carácter a través de las relaciones significativas y del servicio. Y esa es la responsabilidad que tiene todo padre espiritual. O no me diga que su hijo a los 5 años le dijo: bueno, papá, necesito ir al colegio, inscríbame. No, ¿cierto? Usted dijo: ya ese necesita guardería, necesita colegio. Y usted no le dijo a su hijo: bueno, mi hijo, lo inscribí en el colegio queda a 20 cuadras, vaya al colegio solito. No, ¿usted qué hizo? Lo llevó de la mano. Y muchos de ustedes, yo me acuerdo el primer día de mi colegio, cuando mi mamá me llevó, me acuerdo mucho porque lloré. Y me acuerdo, fue algo traumático para mí, porque mi papá me dice que me llevó a los 4 años, ¿fue? A los 4 años, y a los 4 años un niño todavía no tiene la capacidad de recordar, pero yo me acuerdo. ¿Por qué? Porque para uno de niño es difícil entrar a un salón de clase, es difícil eso. Y me acuerdo que mi mamá tuvo que quedarse ahí 1 hora, y yo lloré: mamá, no, mamá, no, mamá, no. Ese es el proceso que un padre espiritual debe de hacer con un hijo espiritual, con una persona que llega a la iglesia. Entonces, ¿qué vamos a hacer como iglesia para que esa gente se quede aquí? ¿Qué vamos a hacer? Primero, apropiarnos del papel de padres espirituales. Segundo, hacer sentir bien a esas personas en las reuniones de la iglesia. ¿Está conmigo en esta mañana? Póngase de pie en esta tarde. Vamos a orar, porque vamos a comprometernos con el Señor. En 15 días va a ser la fiesta del amigo. ¿Qué va a hacer usted?
¿Ya tiene a esa persona que va a invitar? Cierre conmigo sus ojos y ore. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque tú escudriñas nuestros corazones. Y en tus planes está, Señor, que cada persona que conozca de ti llegue algún día, Señor, a ser discípulo tuyo. Gracias por el evangelio que cambió nuestra vida, Dios, pero queremos compartir eso a otros. Queremos de todo corazón ser una iglesia evangelística, Dios. Que esa responsabilidad no sea solamente de los pastores y líderes, que sea una responsabilidad de todos, Dios mío. Una responsabilidad de traer a las personas a la iglesia, pero no simplemente quedarnos ahí, sino animarlas, visitarlas, acompañarlas hasta que lleguen al discipulado y al bautismo, Dios. Es nuestro deber animarles, Señor. Es nuestro deber, Señor, profetizar sobre ellos bendición. En el nombre de Jesús, Señor.